En relación con el Consejo de Gobierno que acabamos de finalizar hace un momentito, se ha declarado la urgente ocupación por la Diputación de Badajoz en las obras de la carretera que une Arroyo de Almendralejo con la Nacional Quinta por Arroyo de San Serván. Se ha aprobado una modificación de crédito de la obra del Hospital Don Benito Villanueva por 727.000 euros para las instalaciones que hay que modificar su recorrido como consecuencia de la nueva rotonda que va junto al hospital. Y se ha aprobado el proyecto de decreto por el que se modifica el decreto que regula la provisión interina de puestos de trabajo de personal docente no universitario en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y, al mismo tiempo, se ha autorizado la resolución de un contrato de depuración de aguas en Santibáñez, Puebla y de Alcocer y Carcabosa. En relación con la actualidad, en primer lugar, la decisión del Tribunal Constitucional en el día de ayer respecto al asunto de Valdecañas y el derribo, como hemos dicho en otros momentos, es una decisión del más alto tribunal de nuestro país, el tribunal que decide y, por tanto, protege la Constitución española. Pues nuestro acatamiento y nuestro respeto. Lo hemos hecho cuando en asuntos nos ha dado la razón, también cuando no nos la ha dado y por tanto, todo el respeto por la decisión que el tribunal ha tomado. En relación con la admisión a trámite del decreto o ley relacionado con la transformación del litio en nuestra región, hemos estado a lo largo de los últimos meses dialogando con el Gobierno de España para intentar evitar que esto lo tenga que resolver el Tribunal Constitucional y no hemos llegado a un acuerdo. Pues nosotros seguimos defendiendo que esto es una decisión que va mucho más allá del régimen minero y, por tanto, que tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de Extremadura, que tiene que ver con la lucha contra la despoblación, que tiene que ver con nuestro desarrollo y con nuestro progreso, y por eso vamos a seguir defendiendo la competencia para exigir que los proyectos que afectan a recursos naturales en nuestra región, como es el litio, tengan que ser transformados aquí para que no ocurra lo que ocurrió en otros momentos de la historia, ¿no? Pero es que, además, la ley que regula las minas en España es una ley preconstitucional, es del año 1973, probablemente sea de las pocas leyes que quedan vivas, ¿no? Y entendemos que si somos nosotros los que aquí en Extremadura decidimos sobre el régimen minero, y la prueba la tenemos, que todo lo que tiene que ver con las minas lo decidimos aquí, lo lógico y natural es que podamos decidir también aquí que no haya explotaciones si no hay una transformación de esos recursos que se produzca en Extremadura. Y por tanto vamos a defendernos en el Tribunal Constitucional y en el contexto de ese pleito, vamos a defendernos con toda nuestra fuerza, obviamente, para hacer posible que esto sea así. Y luego estamos estudiando la posible presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Protección Animal, porque desde la Consejería de Agricultura se está valorando el contenido y la posición que mantienen es de que se vulnera en algunos aspectos nuestras competencias y por esa razón pues vamos a trabajar en los próximos días, en las próximas semanas, antes del final de este mes, que es cuando finaliza el plazo para poder presentar dicho recurso. A lo largo de la campaña electoral me habéis oído decir en multitud de ocasiones que había que elegir entre estabilidad o líos. Entre estabilidad o líos, del verbo liar. Bueno, pues estos son los líos. Esto es a lo que yo me refería, ¿no? A que se producen situaciones como las que se han producido a lo largo de estas semanas. ¿Sabéis o saben realmente qué es lo que pasó ayer? Pues que se dieron de bruces contra la cruda realidad. De pronto llegaron al Parlamento a una sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura y cuando tú pierdes unas elecciones, aunque te creas que las has ganado, pasa lo que pasó ayer, que te das de bruces contra la cruda
realidad, ¿no? Nosotros tenemos la presidencia de la Asamblea de Extremadura por una pequeña razón, porque ganamos las elecciones. Y eso ha permitido que el resultado haya sido el que se produjo ayer en las votaciones ante la falta de acuerdos, ¿no? Pero a mí lo que más me molestó, o lo que más me molesta de todo con diferencia, es que tengo una extraña sensación de que nos están utilizando de laboratorio. Tengo la convicción de que el Partido Popular y Vox están jugando una partida de ajedrez y los peones los tiene aquí. Están jugando una partida de ajedrez entre ellos, pero los peones son de Extremadura. Y eso es lo que explica todo lo que está ocurriendo. No nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos. No nos engañemos porque está muy bien lo de acusar a unos a otros o que se acusen unos a otros. Pero aquí en Extremadura se han puesto de acuerdo en varias localidades. En Navalmoral de la Mata, en Talayuela, en Losar de la Vera, en Valverde del Fresno, en El Gordo. Luego, si son tan malos, ¿cómo es posible que luego haya acuerdos en los ayuntamientos, ¿no? Es decir, aquí se ha estado hablando por parte del Partido Popular mucho de Extremadura, pero cuando ha llegado el momento supremo se han olvidado de Extremadura. Y han optado por sus intereses, y además por sus intereses nacionales. Había que opacar lo que había ocurrido en la Comunidad Valenciana y se han ido raudos a intentar taparlo en 48 horas, aunque eso sea en detrimento de una comunidad autónoma como la nuestra. Ayer la señora Guardiola dijo algo que me parece de una enorme gravedad. Si hay que ir a elecciones, se va. ¿Cómo que si hay que ir a elecciones, se va? Que salga y se lo cuente a la gente por la calle. A mí ayer por la calle me pararon aquí en Mérida. Oye, ¿y los 2,5 millones que cuestan las elecciones, otra vez os los vamos a tener que dar? ¿Porque no sois capaces de ponernos de acuerdo? Y cuidado con caer en la tentación de creernos que nosotros somos una burbujita, ¿eh? Si hay que ir a elecciones, se va. Aunque sean el 19 de noviembre, que es cuando tendrían que ser. Aunque no vaya a haber gobierno hasta enero del año que viene. Aunque no vaya a haber presupuesto. Aunque 413 millones de euros que hay que certificar de fondos europeos en este tiempo corran serios riesgos de desertificación. Si hay que ir a elecciones, se va. Porque lo importante parece ser que somos nosotros, no los extremeños y las extremeñas, que estarán viendo absolutamente escandalizados el espectáculo que ayer tuvimos la oportunidad de asistir. Por eso les pido, había 2 escenarios posibles: que gobernara la lista más votada o que se pusieran de acuerdo la segunda con la tercera. Ayer volaron los puentes. Volaron los puentes. Y además trayendo a Extremadura un debate nacional que les importa al PP y a Vox, pero que en nada cambia la vida de los extremeños y de las extremeñas. Han fracasado en su intento de acuerdo, permitan que gobierne la lista más votada. Dejen que Extremadura pueda tener un gobierno. Dejen que pueda gobernar quien ganó las elecciones. No dejen Extremadura para el final de sus preocupaciones. Ayer era tremendo. No, es que en función de lo que pase el día 23 ya veremos qué es lo que hacen. No, es que si gana Feijóo
no, es que si Abascal es necesario. Dejen de jugar con Extremadura, por Dios. Dejen de jugar con Extremadura. Extremadura no se defiende con las palabras, se defiende con la cabeza y con el corazón. Me da una sensación, esto suena a Extremadura como laboratorio, que no me produce nada más que una inmensa preocupación. Aquí, gobernando uno, gobernando otros, ganando uno, ganando otros, siempre decidimos en función de lo que los extremeños y las extremeñas querían, no de cuáles son las prioridades y las preocupaciones que puedan tener fuera de aquí. Por eso le trasladaré a la presidenta del Parlamento, a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, mi voluntad de presentarme a la investidura y de solicitar al resto de los grupos su abstención para que, ya que ayer saltaron los puentes de la otra posibilidad, Extremadura pueda tener cuanto antes un gobierno. Y, por favor, pensemos un poquito más en Extremadura y un poquito menos en nosotros. Porque si pensáramos un poquito más en Extremadura y en los extremeños y un poquito menos en nosotros, no frivolizaríamos con las palabras. Y no diríamos, si hay que ir a elecciones, se va. La gente votó lo que quiso, votó lo que le dio la gana votar. Ahora es nuestra obligación el convertir esos votos en gobierno. Y yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad como ganador de las elecciones que fuimos, ¿no? Y eso es algo que yo creo que tenemos que tener todos claros. Lo contrario, o lo que va a demostrar, será que efectivamente han convertido Extremadura, PP y Vox, en su laboratorio. ¿Y sabéis lo que se hace en los laboratorios, no? Experimentos. ¿Y sabéis cuándo se hacen experimentos en política quién sale perdiendo, no? Los ciudadanos y las ciudadanas. Porque gobernar en funciones no es gobernar como se gobierna cuando no se está en funciones. La limitación es muy significativa, la capacidad de poder hacer cosas también en unos meses y en un año próximo que es clave. Año de fondos europeos, del nuevo programa operativo, año de la ejecución de los Next Generation, año de consolidación de los grandes proyectos industriales. Todo eso se da de bruces con el que si hay que ir a elecciones se va. Como si no pasara nada. Como si fuera una anécdota. No. Si no se puede formar gobierno ahora, que se forme en marzo del año que viene, que no pasa nada. Así que esta es la posición que tengo, primero como secretario general del PSOE, segundo como ganador de las elecciones y tercero como presidente en funciones en estos momentos de la Junta de Extremadura. Palabras, preguntas. Buenos días, presidente. ¿Qué ha cambiado? Porque el pasado viernes usted decía que no le cabía la menor duda de que había un acuerdo. ¿Qué interpretación hace? ¿Es esa que estarían utilizando como un laboratorio? Y después ha hablado que afecta a la ejecución de los fondos. ¿Cómo? O sea, ¿se podría concretar cómo afecta a un gobierno en funciones? Y el hecho de que haya tres consejeros que ya han presentado su dimisión, ¿cómo se funciona con, no sé, cuando hay prórroga en un partido y hay 3 expulsados? Sí, ¿se pueden sustituir dada la nueva situación o se funciona? Tenemos con esas sustituciones, tenemos un consejero más de lo que teníamos en la primera legislatura de cuando volvimos al gobierno. Entonces éramos 6 y ahora somos 7, ¿no? Con lo cual yo creo que a ese respecto no va a haber ningún problema. ¿Qué es lo que ha cambiado el viernes para acá? Valencia es lo que ha cambiado. El laboratorio. Aquí se está librando una partida de ajedrez entre Vox y el PP, entre el PP y Vox. Y han decidido utilizar Extremadura como sus peones. Y Extremadura no son peones ni del PP ni de Vox, ni del PSOE, ni de nadie.
Presidente, buenos días. Dice que va a solicitar al resto de grupos la abstención para su investidura como presidente. A priori, las cuentas parece que no le dan. ¿Con qué intención, con qué números espera salir de esa solicitud de investidura? Gracias. No lo sé. Lo que sí sé es que soy la lista más votada y, por tanto, la única opción de gobierno que hay en estos momentos. Y yo no milito en el partido de si hay que ir a elecciones se va, ¿eh? O sea, me parece de las cosas más frívolas que he oído en mi vida. Sí, presidente. Y si a pesar de estos intentos hay que ir a elecciones, ¿se ve usted como de nuevo como candidato del PSOE? No lo he pensado. Buenos días. Comentar, bueno, que le han preguntado que cómo afectaría la situación actual a un gobierno en funciones, ya ha respondido a ello, pero a mí me gustaría insistir un poco. Está el curso escolar, se empieza a preparar siempre en junio, la campaña de incendios, tampoco está la consejera de Agricultura. No sé si con esos 7 miembros del Consejo de Gobierno afrontar todas esas tareas va a ser posible, sobre todo si se encalla la situación política y nos vemos abocados a unas nuevas elecciones autonómicas en Extremadura. ¿Es viable eso? ¿Le preocupa además los proyectos tan importantes que hay pendientes en Extremadura? ¿Cree que eso se puede cuestionar también? ¿Se puede peligrar si sigue un gobierno en funciones? Hombre, la inestabilidad en materia de economía es un elemento que resta enormemente. Y lamento que esto no forme parte del lenguaje del resto de partidos políticos. Parece como si no importara. Como si nada importara, como si nada tuviera consecuencias, ¿no? Claro que es un elemento negativo. Las decisiones no se toman aquí, las decisiones se toman en despachos, en lugares alejados de aquí, donde si Extremadura es noticia por el partido de ajedrez que están jugando aquí los partidos nacionales, pues probablemente huyan de la inestabilidad, ¿no? Como consecuencia de eso, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible para que no sea así, obviamente, ¿no? Y respecto a lo demás, educación, hay un equipo que ha permanecido y que permanece capaz de hacer perfectamente la entrada del curso escolar. Está todo programado, está todo preparado para que así sea. La campaña de incendios, nosotros somos los políticos, pero quienes realmente tienen la capacidad de luchar son los profesionales, los magníficos técnicos que hay en la Consejería de Agricultura, y lo vamos a defender, los vamos a proteger, los vamos a ayudar para que, evidentemente, se pueda afrontar. Es decir, esa no es la preocupación. La preocupación es que, en materia de ejecución presupuestaria, tenemos limitaciones importantes. No se pueden hacer compromisos de gasto nuevos estando en funciones. Eso hace que una parte del presupuesto se pueda quedar sin ejecutar. Pero si hay que ir a elecciones, se va. Con lo cual, nada de esto importa. O nada de esto parece que les importa a algunos, ¿no? Eso es lo que realmente yo creo que es necesario tener en cuenta, ¿no? Cuando se vuelan los puentes, hay que haber pensado previamente cómo se pasa de una orilla a la otra. Porque si no, lo que le estás diciendo a la gente es que se queden sin poder atravesar el río. Y el río son las dificultades, el río son los problemas, el río son los enormes retos y las inmensas oportunidades que tenemos por delante, ¿no? Y esto es, obviamente, lo que creo que es necesario que tengamos y valoremos todos en este momento, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, después de que ayer el PSOE se quede con el control de la mesa en la Asamblea y que, por tanto, puede manejar los plazos, ¿cuándo podría ser esa investidura? Pues no lo sé. El estatuto y el reglamento hablan de que en los primeros 15 días, a partir de la constitución de la Asamblea, la presidenta, después de contactar con todos los portavoces, tiene que fijar una fecha dentro del primer mes, ¿no? Con lo cual, pues en estos primeros 15 días la presidenta tiene que fijar la fecha y en los siguientes 15 días se tiene que celebrar el debate. Sí, acaba de decir que usted se postula, que quiere ir a esa... Me han postulado los extremeños.
para ir a esa investidura ha pedido la abstención del resto de grupos parlamentarios. En el caso de que se diera, estaríamos hablando de un gobierno en minoría y además de una minoría en la que necesitaría para todo lo que es el tema legislativo el apoyo no solo de una fuerza, de alguna más. ¿Cómo sería ese gobierno? Quiero decir, en el tema legislativo, en el tema de llevar nuevas leyes o nuevos proyectos, sería bastante complicado a la hora de que se transformara en una realidad. Bueno, del 15 al 19 lo hicimos y aprobamos 2 presupuestos con el Partido Popular y 2 presupuestos con Podemos. Es cuestión de tener voluntad de acuerdo. Presidente, por aquí, buenos días. Yo le quería preguntar por la presencia de Jorge Buxadé, el portavoz nacional de Vox aquí en Extremadura. ¿Usted cómo la vivió en el Parlamento? Y luego, al hilo de todo lo que están preguntando los compañeros, de los posibles gobiernos que salgan, de que no haya acuerdo PP-Vox, en este caso con la mayoría de izquierdas en la mesa de la Cámara, tal y como usted ha explicado, sería ingobernable desde mi punto de vista un gobierno de centro-derecha con una mesa así. Es evidente que vamos abocados a elecciones. Esto es, me imagino que para acelerar los pasos, ¿no? El que usted diga que va a optar a esa investidura. No, es que yo creo que la obligación que tenemos como diputados elegidos y diputadas elegidas por los ciudadanos es que se forme gobierno. Yo creo que es enormemente negativo que haya que repetir las elecciones. No es bueno para esta tierra, no es bueno para sus oportunidades, no es bueno para su futuro. Aunque lo pueda ser para mí, no es bueno para Extremadura. O aunque lo pueda ser para el PSOE, no es bueno para Extremadura. Y lo que no es bueno para Extremadura no puede ser bueno para nosotros. Eso es algo que tengo absolutamente claro. Yo creo que no engaña. Un partido que dicen lo mismo en todas partes. Sobre la avenida Extremadura, pues yo lo saludé amablemente como a todo el mundo. Le di la bienvenida a nuestra tierra cuando me lo encontré en el patio de los Naranjos en la puerta de la Asamblea y lo saludé amablemente y cordialmente, ¿no? Pero yo en la vida interna de los partidos no me meto en las consecuencias de sus actos y sobre todo las consecuencias que para los demás tienen, para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y evidentemente ayer se han volado los puentes y yo supongo que además las culpas estarán bastante repartidas. Buenos días. Aunque ya ha dicho su postura de cara a la investidura y lo que piensa en torno a lo que ha ocurrido ayer, precisamente María Guardiola ha hablado, lo hacía ayer, por ejemplo, en uno de los medios, en la cadena SER, y decía que sobre la posibilidad de que el Partido Popular permita con su abstención el gobierno del PSOE, apunta que quien ganó las elecciones es quien nos ha llevado a donde estamos, que ha situado a esta tierra a ocupar los últimos puestos de cualquier ranking y que ya se presentará si cuenta con los apoyos de Vox. Se presentará para ganar, pero además, de cara directamente a usted como candidato socialista, le dice que si se presenta será un ejercicio de cinismo bastante importante. Sí. Eso lo dice la secretaria general de la Consejería de Economía y Empleo, que dejó 150.000 parados en Extremadura. Se lo dice al presidente, que ha terminado esta legislatura con 75.000. Eso se lo dice la secretaria general de la Consejería de Economía, que dejó Extremadura en la bancarrota, con un déficit por encima del 3% y con un pago a proveedores a los 140 días. Y se lo dice al presidente, que ha dejado al final de esta legislatura el pago a proveedores en 8 días y es el mejor de toda España, ¿no? O sea que los hechos son tozudos. Sí, bueno, se está hablando mucho de que se han roto los puentes, pero en política hay muchas cosas posibles. ¿Qué es posible que PP y Vox, a pesar de lo que está diciendo, pudieran llegar a un acuerdo? No lo sé, habrá que preguntarle al jefe del laboratorio. ¿Opcional o...? Arriba, eso es lo que deciden. Posible. Si no pintan, y antes del 23 de julio... Pero si no pintan nada. Pero si esto es una partida que se está jugando a nivel nacional. El PP le viene lo de Valencia de manera improvisada, no lo esperaban. Hay que taparlo. ¿Quién lo tapa? Venga, Extremadura que lo tape. Y lo ha tapado. Como diciendo, aquí cada uno hace... Se están jugando una partida que no tiene nada que ver con Extremadura. Sí, presidente. Al hilo de lo que pregunta el compañero,
aunque la partida se esté jugando en Madrid, como usted dice, ¿contempla la posibilidad de que en plazo haya un acuerdo? ¿Contempla la posibilidad de que esta voladura de puente, como usted lo llama, sea una pose, una estrategia para forzar algo y que al final haya también una candidatura del Partido Popular a la investidura? Hombre, yo no he sido yo el que ha estado por activa o por pasiva diciendo que gobierne la lista más votada, ¿no? Es sencillamente que cumplan lo que han dicho, que gobierne la lista más votada. De eso se trata. Si lo están pidiendo, además. Lo están pidiendo a nivel nacional, que gobierne la lista más votada. Porque creen que van a ser ellos la lista más votada. Pues que lo cumplan allí donde lo pueden cumplir, ¿no? Sobre todo cuando han quemado las posibles alternativas. Ha comentado antes, a la pregunta del compañero, que no ha pensado todavía si se presentaría, en el caso de unas hipotéticas elecciones, como candidato a la reelección, nuevamente en unas hipotéticas elecciones. Me gustaría insistirle porque, bueno, hay un congreso en otoño, no sé si ese congreso en otoño del Partido Socialista sigue en pie, en cara a la vista de cómo se está poniendo la situación nuevamente. ¿Cómo lo ve? ¿Lo descarta? No, el viernes tenemos ejecutiva del partido y por la tarde comité regional y empezaremos a esbozar ese tipo de fechas y de decisiones. Yo entiendo que tú insistas y yo te insisto en la misma respuesta, no lo tengo pensado. O sea, yo creo que, en fin, después de aquello a lo que tuvimos que asistir ayer, hay que reconocer, hombre, que algunas cosas muy curiosas han ocurrido. Ahora resulta que ofrecer la mesa de la Asamblea no tiene nada que ver con los principios. Es decir, yo no permito que alguien esté en mi gobierno, pero sí permito que dirija el Parlamento regional. El ofrecer un senador autonómico a un partido no tiene nada que ver con los principios. Es decir, a mí esos principios que en función de según para qué los haces valer, me parece un poquito extraño, ¿no? Al final, el órgano de gobierno del Parlamento de Extremadura es la segunda institución más importante de la región. Y eso no había problema, no de que entrara Vox, sino de que lo gobernara. No había ningún problema. Luego los principios, si no les valen, tengo otros. Una cosa más, en ese laboratorio del que usted está hablando, ¿no estaría también la posibilidad de que esa voladura de puentes de la que usted habla no sea tan real? Pues puede ser, pudiera ser. De ser así, se confirmaría Extremadura como instrumento de juego. Y esta tierra no es para jugar con ella al Monopoly, ¿eh? No. Porque además estoy convencido, ¿eh? Extremadura no es Madrid, ¿eh? No nos equivoquemos. A los extremeños no les gusta, pero nada que se juegue con su voto. Pero nada, ¿eh? Lo puedo asegurar que me llevo presentando unas cuantas elecciones. No les gusta nada que los políticos juguemos con sus votos. Y ayer se ha jugado con los votos de los ciudadanos, de los extremeños y las extremeñas. ¿Vale?